La palabra creer es común en el cristianismo, en las religiones. Hay mucho que se dice en la palabra de Dios acerca de creer. Por ahora, solo quiero centrarme en las promesas declaradas en la palabra de Dios acerca de creer. Hay muchas bendiciones prometidas por Dios para nosotros por simplemente creer. Por ejemplo, Juan 3:15 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay grandes consecuencias para no creer también. Debemos creer. Y si no creemos, hay grandes consecuencias en no creer. Por ejemplo, Juan 8:24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creemos, vamos a morir en nuestros pecados. Sin creer, no hay redención, no hay libertad, no hay perdón de los pecados. Si no creemos, vamos a morir en nuestros pecados. Dice en Juan 3:18, dice, el que en Él cree no es condenado, dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Nacimos en condenación y si no creemos en Cristo, vamos a morir en esta condenación, en el pecado, en la condenación. Hay grandes consecuencias para no creer. Juan 5:38 dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Dice que no tenían la palabra de Dios en sus vidas porque no han creído en el Hijo de Dios. Cuando creemos en Dios y creemos en el Hijo de Dios, recibimos la palabra de Dios. Dice en Juan 5:47, dice, pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Si no queremos creer que Dios dice, ¿cómo vamos a creer en Cristo? Debemos creer en que Él dice en su palabra. Las promesas y las bendiciones de creer, hay muchos. Y en otros mensajes vamos a ver qué dice la palabra, cómo podemos creer. Muchos diferentes aspectos de creer vamos a ver, pero vamos a ver las promesas y las bendiciones de creer. Dice en Juan 6:29, dice, respondió Jesús y les dijo, respondió a los fariseos, porque tenían una pregunta, ¿cómo podemos participar en la obra de Dios? ¿O cómo podemos hacer la obra de Dios? Respondió Jesús, les dijo, esta es la obra de Dios, que creéis en Él que Él ha enviado. Que creéis en Él que Él ha enviado. Dios envió a Cristo y debemos creer en Cristo. En esto podemos hacer o participar en la obra de Dios. Dice,
esta es la obra de Dios, que creéis en Él, que Él ha enviado. Dice en Juan 14:11, dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Naturalmente no podemos hacer la obra de Dios. No podemos participar en la obra de Dios. Solamente podemos hacer la obra del hombre. Pero cuando creemos, podemos. Por la creencia, por la fe en Dios, podemos participar en la obra de Dios. De cierto, os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, los milagros, las obras buenas, ayudar a la gente, muchas obras que Dios he hecho. Dice, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Por Cristo podemos creer en Dios. Dice en Juan 12:44, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Por Cristo podemos creer en Dios. Y sin Cristo no podemos. Por Cristo vino porque quiere que podemos creer en Dios. Y por Él podemos. Dice en Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Dice en Marcos 9:23, Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Todo es posible cuando creemos. Dice, Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Es posible por la creencia, por creer es posible. Sin creer no es posible, pero cuando creemos en Dios, en Cristo, es posible. Es posible vivir la vida cristiana, es posible, todo es posible cuando creemos. Marcos 11:23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, que dice al monte, en el nombre de Cristo, quítate y échate en el mar, y no dudaré en su corazón. Y no duraré en su corazón, sino creeré que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por la creencia, por creer en Dios, todo es posible. Dice en 1 de Juan 5:5, dice, ¿quién es el que vence el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo podemos tener victoria sobre el mundo? Las cosas del mundo, el pecado, todo eso. Dice, ¿quién es el que vence el mundo? Sino el que cree que Jesús es
el Hijo de Dios. Dice en versículo 9, primero de Juan 5. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Pero ¿qué dice? Dice, porque este es el testimonio que Dios, con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio, el récord, el testimonio, los hechos, la verdad, la seguridad. Dice, tiene el testimonio en sí mismo. Ya tengo la verdad en mi corazón, en mi espíritu, en mi vida, porque he creído en Cristo. ¿Qué son las promesas de creer en Cristo? La vida y la salvación. Dice en Juan 11, versículo 25, le dijo Jesús, respondió a Marta. Marta tenía dudas porque su hermano murió. Y Jesús vino y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección. Sin Cristo no hay resurrección, porque Él es la resurrección. Tenemos vida en Cristo, vida eterna. Él es la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá, vivirá, vivirá. Vida, la vida y la salvación, la vida eterna, solamente es por creer. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todos aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y preguntó, ¿crees esto? ¿Qué debemos hacer? Debemos creer. Creer es por creer. Dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Hay grandes consecuencias por no creer, pero hay grandes bendiciones por creer. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Nunca va a ver la vida. Nunca. Nunca va a haber la vida eterna. Hay mucha gente, pues no puedo creer. Primero quiero ver. Pero dice, si vamos a creer, vamos a ver. Podemos ver cuando creemos. Hay gente que dice, primero quiero ver. Pero primero debemos creer. Juan 6:47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree
no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. La vida y la salvación. Primero de Pedro 2, versículo 6 dice, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. No será avergonzado. Muchas personas están avergonzadas de quiénes son, avergonzadas de lo que han hecho, avergonzadas de lo que tienen, avergonzadas de su propio pueblo, de su propia cultura, de su propia creencia. El pecado trae vergüenza. La creencia en Jesucristo trae denuedo y confianza. Podemos ser confiados. Podemos tener denuedo en Cristo. Dice, no será avergonzado. Romanos 10, 9 a 13 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y dice en versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío o griego, pues el mismo que el Señor de todos es rico para con todos los que le invocarán. Porque todo aquel que invocaré el nombre del Señor será salvo. Creer en Jesús satisface los apetitos de nuestra alma. Muchas personas tratan de satisfacer su alma a través de la religión, a través de la fama, a través del pecado, las posesiones, una vida carnal, una vida en el mundo, viajes y mucho más. Tratan de satisfacer su alma, pero nunca satisface. Creer, sí. Solamente debemos creer, vamos a ser satisfechos en Cristo. Por ejemplo, Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que en mí viene, el que a mí viene, nunca tendrá hambre. Pues cada día comemos, y unas horas después tenemos hambre otra vez. Pero Él dice, el que a mí viene, nunca tendrá hambre. Está hablando acerca de la alma, el apetito de la alma, la necesidad de la alma. Nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás, dice. Satisfecha la alma. Dice en Juan 4:14, mas el que beberé del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Me gusta Juan 7, 37 a 39, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice, y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua vida. ¿Cómo podemos hablar, predicar, testificar sobre la obra de Dios? ¿Cómo podemos dar testimonio que Dios me satisfecho? Que ya tengo lo que necesito simplemente para creer. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, de adentro, correrán ríos de agua vida. Vamos lleno y más de lleno. Correrán ríos de agua. Por medio de la creencia en Jesucristo, tenemos acceso al poder de Dios. El mundo está en gran necesidad de testimoniar y experimentar el poder de Dios que cambia la vida. Y por creer podemos experimentar, recibir el poder de Dios. Dice en Marcos 16, 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad de dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Esto es después de Cristo resucitó y ya quiere regresar al cielo. Y dice, Él les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado con el Espíritu Santo, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y en versículo 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Estas señales seguirán
a los que creen. Por creer, tenemos acceso al poder de Dios. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego o gentil. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Debemos creer. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Debemos creer. Dios le bendiga. Él solo es Dios, Dios tan solo.